Buenas tardes con todo, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión de UP Ciencia. En esta ocasión, la exposición de hoy va a estar a cargo del bachiller Gabriel Jiménez Ábalos, que nos va a contar acerca de su paper que ha publicado hace poco, que está relacionado a ciertos cambios conformacionales de las proteasas principales del SARS-CoV-2 por interacciones con flavonoides. Un poquito más acerca de Gabriel, él actualmente es bachiller de ciencias con mención en biología y es asistente de investigación del Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, Gabriel, te doy pase para que puedas compartir tu pantalla y podamos comenzar con la exposición. Sí, claro, muchas gracias. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha con un poquitito de interferencia, pero te escucha bastante bien. Ya, perfecto. A ver, un ratito voy a proyectar un cursor. Sí se ve en pantalla completa, ¿no? Se ve tu pantalla y también el cursor. Ya, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de hablar el día de hoy en esta reunión, al comité organizador de UP Ciencia, por supuesto. Como ya les habían adelantado, les voy a comentar un poquito acerca de un trabajo que realizamos en Cayetano, eh, acerca del estudio de cambios conformacionales que son inducidos por moléculas pequeñas, en este caso flavonoides, en la proteasa principal del SARS-CoV-2. Entonces, para entrar un poquito en contexto, eh, bueno, el SARS-CoV-2 creo que no tengo que entrar mucho en detalle. Eh, Está causando y sigue causando muchos problemas en la actualidad, ¿no? Es un virus, tiene una serie de proteínas estructurales y dentro de una cápside se encuentra su material genético, que está representado por este segmento que estoy mostrando en el cursor. Entonces, este segmento son nombrados dependiendo del marco de lectura y son traducidos, ¿no? Del material genético se traduce para generar proteína, ¿no? Entonces, hay una traducción en una instancia primaria, ¿no? Y en esa traducción no se generan las proteínas o las secuencias de aminoácidos correspondientes a cada proteína de manera independiente, ¿no? Por cada proteína, sino más bien se traduce todo de golpe. Se traduce todo de golpe generando dos productos mayoritarios de esta traducción. Uno es la poliproteína 1A, que contiene lo que codifica el marco de lectura 1A, y la otra es la poliproteína 1AB, que tiene lo que codifica el marco de lectura 1A y el 1B. Estos dos productos, ¿no? Son secuencias largas de aminoácidos que tienen que cada región corresponde a una proteína determinada, como se puede ver en el diagrama de abajo, ¿no? Pero para que estas proteínas se plieguen y sean funcionales y permitan la replicación del virus, es necesario que se separen de sus coproductos, ¿no? O sea, digamos de sus hermanitas, si lo quieren ver así, ¿no? Dentro de la poliproteína. Es necesario que se vayan separando para que así, de manera aislada, puedan tomar la estructura tridimensional necesaria y cumplir su función. Pero bueno, como se genera una secuencia de aminoácidos larga, no todas estas regiones, todas estas proteínas están unidas, ¿no? Covalentemente, por enlaces peptídicos, ¿no? Y es necesario que dos proteasas que también están presentes dentro de esta poliproteína se encarguen de separar estas proteínas cortando los enlaces peptídicos que las unen, ¿no? Entonces, primero se genera la poliproteína y hay dos proteasas, la papain-like y la 3CL, o más conocida como la proteasa principal, que su dominio catalítico se empieza a plegar inicialmente dentro de esta poliproteína y autoclivan, es decir, al formar parte del mismo péptido, autoclivan las otras regiones y van separando de poquito a poco todas las proteínas funcionales del virus.
Entonces, la papain-like tiene 3 sitios de corte, como pueden ver en las flechas azules, y la proteasa principal tiene más, separa más proteínas, y sus sitios de corte están mostrados aquí con esta flecha celeste, ¿no? Entonces, debido a que es necesario para que estas proteínas sean separadas para que funcionen y el virus se replique, inhibiendo este corte de las proteínas, se puede inhibir el virus, ¿no? Ahora, nosotros nos centramos principalmente bueno, en la proteasa principal, porque justamente es la que tiene más sitios de corte y inhibir su actividad enzimática es la que podría generar más estragos en la replicación del virus, ¿no? Entonces, primero para situarnos un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué se sabe del comportamiento de la proteasa principal, ¿no? Entonces, primero a grandes rasgos, ¿no? En general, a mí me gusta ver esa estructura porque pareciera como si el virus estuviera burlando de nosotros. Tiene forma de corazón su proteasa, ¿no? Es un homodímero, es decir, está formado por dos partes iguales, dos unidades o dos cadenas proteicas iguales que dimerizan y forman esta estructura, ¿no? Característica en forma de corazón, ¿no? Ahora, obviamente esta proteína, pues una enzima, tiene un sitio activo, que en la literatura se denomina sitio de unión sustrato o SBS, ¿no? Yo lo voy a llamar SBS de ahora en adelante. Y bueno, pues como es un homodímero, como hay dos partes iguales, entonces es coherente, ¿no? Hay dos SBS, ¿no? Que están distanciados. Hay una distancia entre ambos sitios activos de la proteína y ambos pueden catalizar la reacción que mencioné de corte, ¿no? La hidrólisis peptídica. No al mismo tiempo, eso ya lo vamos a discutir después, pero igual los dos son activos, ¿no? Potencialmente el sustrato podría unirse a cualquiera de las dos regiones. Y además, a pesar de estar distantes, estos dos sitios están comunicados de alguna manera, por algo que se denomina una comunicación alostérica, ¿no? Entonces hay por ahí algunas interacciones indirectas que hacen que información de uno de los sitios de unión a sustrato se comunique información al otro y genere una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué clase de comunicación hay? Básicamente es una alternancia entre la apertura y el cierre. Por ejemplo, cuando un sitio de unión sustrato, por ejemplo, de la cadena verde, se expande, eso genera un cierre del sitio de unión sustrato en la otra cadena, ¿no? Entonces hay una alternancia. Uno se abre, el otro se cierra, luego el otro se abre y el otro se cierra y así, ¿no? Y esa alternancia pues, puede ser medida, ¿no? Mediante simulaciones estructurales y correlacionada con el volumen de exposición al solvente o el área de superficie del solvente conocido como SASA, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos mediciones representa el grado de apertura de cada uno de estos sitios de sustrato. Y básicamente lo que se ve en este gráfico, publicado por Grottesi y colaboradores en el 2020, es que cuando, por ejemplo, un sitio de sustrato aumenta su SASA, o sea, es decir, se abre más, eso genera una tendencia de crecimiento en el SASA del otro sitio de sustrato, del otro SBS. Entonces, hay un aumento en uno y se origina el cierre en el otro. Y ambos se mantienen durante su tiempo de simulación, ¿no? Hay una tendencia de que cuando hay un pico, es decir, cuando hay un incremento en la apertura de un SBS, hay un valle, es decir, hay un decrecimiento de la apertura del SBS de la otra subunidad, ¿no? Entonces, este comportamiento alternante, esta comunicación, ya se ha mencionado por estos autores y otros trabajos que es necesaria para el comportamiento catalítico de la proteína. Y de hecho, es algo que permitió a los autores proponer que el mecanismo de acción de estos dos sitios de unión a sustrato no ocurre, o sea, la proteólisis no ocurre en ambos sitios al mismo tiempo, sino que mientras un sitio está inducido, el otro está inactivo, porque justamente el sustrato genera una apertura y y esa apertura coherentemente genera en el otro sitio de unión un cierre, ¿no? Entonces se bloquea. Entonces, primero el sitio de unión del sustrato en esta zona cataliza, luego se cierra y permite que en el otro ocurra la catálisis, ¿no? Entonces hay una alternancia que es necesaria para el comportamiento normal de la enzima. Ahora, siguiendo la analogía de la estructura tridimensional de que parece un corazón, pues parece que la proteasa late, ¿no? Cuando una región se contrae, la otra se expande, cuando la otra se contrae, se expande, ¿no? Entonces es como que la proteasa estuviera latiendo. Ahora, como dato adicional, porque es importante siempre caracterizar físico-químicamente los sitios que uno quiere atacar con ligando mediante estrategias computacionales, es el hecho de que el sitio de unión sustrato en esta proteína tiene bastante afinidad por compuestos hidrofóbicos. Y esto es un problema, porque nosotros sabemos, y bueno, de hecho aprendimos durante la realización del artículo que al final
tener sitios activos con altas, por afinidad con regiones hidrofóbicas, requiere pues justamente que los ligandos que se van a unir a este sitio establezcan pues, interacciones hidrofóbicas en esta región, ¿no? Pues lo polar, solvato a lo polar, lo no polar con lo no polar, ¿no? Esas son las reglas de afinidad. Entonces, necesitamos ligandos hidrofóbicos para obtener buenas energías de unión, y esto ya lo he observado dos grupos de manera independiente durante el 2020, ¿no? Y eso genera un problema desde la desde el punto de vista farmacológico, porque normalmente las interacciones hidrofóbicas son inespecíficas. Entonces uno puede encontrar que tiene una molécula que se pega muy fuertemente a esta región, pero también como es inespecífico se puede pegar a otra región. Y al final el compuesto va perdiendo, se va diluyendo, ¿no? Su actividad farmacológica se va diluyendo en varias proteínas y termina por generar problemas, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, igual los compuestos hidrofóbicos, ya no desde un punto de vista farmacológico, pero desde un punto de vista estructural, pueden ser utilizados, ¿no? Para estudiar cómo una unión fuerte en diversas regiones de la proteína generan cambios conformacionales que pueden estar ligados a inhibición enzimática, ¿no? Ahora, otro punto adicional, se sabe también que la proteasa tiene un fuerte componente alostérico. En otras palabras, es susceptible a inhibición alostérica. Ahora, ¿qué quiere decir esto en cristiano, no? Quiere decir que cuando una molécula pequeña se une a una región distinta al sitio activo, distinto al SBS, al sitio unión al sustrato, se une a esta región, genera un cambio conformacional a distancia en el sitio activo. Y eso evita que este sitio activo catalice la reacción de proteólisis, ¿no? Entonces es un cambio conformacional a distancia. Y eso es lo que se denomina inhibición alostérica. Cuando un compuesto se une a una región distinta al sitio activo y genera un cambio conformacional tal que impide a la proteína cumplir su función normal. Pero no está bloqueando el sitio activo, ¿no? Solo para recalcar. Entonces, parece ser pues que en todos los sitios, ¿no? Ya sea en el mismo SBS, por más que suene contraintuitivo, ¿no? Que bloqueando el mismo SBS genera ese alosterismo, pero justamente como hay dos SBS, pues atacar uno también puede servir para atacar otro. Entonces parece ser que esta proteína, pues su comportamiento alostérico es intrínseco, o sea, es muy alostérica, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Entonces es muy interesante estudiar cómo compuestos pequeños pueden generar esta inhibición alostérica. La mayoría de artículos pues, se basan únicamente en hacer un screening para bloquear el sitio activo y así evitar que el sustrato entre y se origine la reacción normal. Pero también es posible generar inhibición alostérica, ¿no? Y más en esta proteína. Entonces nosotros consideramos interesante estudiar justamente cómo compuestos pequeños pueden generar estos cambios alostéricos al unirse a tres regiones. La primera región es el sitio unión a sustrato. Bueno, nosotros le elegimos principalmente por el tema de esta comunicación alostérica entre los dos sitios unión a sustrato para evaluar cómo la introducción de un ligando inhibidor en uno puede generar cambios en el otro sitio unión a sustrato que no está inhibido por no está ocupado por ningún inhibidor, ¿no? La segunda es la región de dimerización, porque se sabe que esta proteína solo es activa como dímero. Y de hecho, las orientaciones de los residuos en esta región de dimerización en cualquiera de las subunidades genera justamente una correcta disposición de los residuos del sitio neosustrato, del SBS, ¿no? Entonces, básicamente las interacciones que se forman en la interfase de ambas subunidades son necesarias para una conformación activa del sitio activo. Y por tanto, si es que yo coloco o ataco estos residuos con un ligando y genero cambios de orientación, eso también podría repercutir en la geometría del SBS, ¿no? De los SBS. Entonces, por eso también decidimos atacarla con ligandos, ¿no? Y el tercero es una región críptica, puede ser visto como un plus, si lo quieren ver, es básicamente utilizamos una herramienta llamada CryptoSite para predecir una región con alta probabilidad de contener un sitio alostérico, pero que no es visible para el ojo humano, lo que se conoce como un sitio críptico, ¿no? Algo que yo viendo la estructura, leyendo la literatura, normalmente no se va a poder encontrar hasta que utilices un predictor y luego lo compruebes usando dinámica molecular o si lo quieren ver desde el punto de vista experimental en MR para ver cambios conformacionales, ¿no? Y bueno, pues nos centramos en estas tres regiones con un enfoque a estudiar cambios conformacionales a larga distancia, cambios conformacionales alostéricos, y
nos centramos únicamente en aquellos que después de analizar con la literatura determinamos que tenían gran posibilidad de resultar en inhibición, ¿no? Entonces ahora pasando ya para los resultados, ¿no? Vamos a dividirlos en las tres regiones en las que nos hemos centrado. Y la primera es el SBS, ¿no? El sitio activo y el sitio unido a sustrato. Lo primero que teníamos que hacer era confirmar esta comunicación alostérica entre ambos SBS, ¿no? Confirmar el latido, como lo había llamado antes, ¿no? Entonces, en esta gráfica es básicamente la confirmación de la gráfica anterior que les había mostrado. Utilizamos el SASA para medir el grado de apertura de ambos SBS y observamos que, por ejemplo, podemos decir que la línea roja representa la apertura del SBS de la cadena verde y el azul el SBS de la cadena cian. Entonces, lo que observamos es que cuando uno se abre, ¿no? Cuando incrementa el SASA en uno, eso genera un decrecimiento del SASA en el otro SBS, en el SBS de la cadena cian, ¿no? Entonces, una apertura en el SBS de la cadena verde genera un cierre del SBS de la cadena cian, ¿no? Y esa alternancia, ¿no? Cuando hay un pico, hay un valle en la otra, ¿no? Se mantiene durante los 600 nanosegundos de simulación, que en realidad pues, es un tiempo relativamente corto para observar cambios conformacionales. Normalmente una dinámica para ver cambios conformacionales ya está del orden de los microsegundos. Y lo que estamos viendo es una alternancia entre una comunicación alostérica con mucha más resolución, ¿no? O sea, lo podemos ver a ventanas de tiempo más pequeñas. Y al haber confirmado esto, luego lo que queríamos observar es ver cómo un ligando inhibidor que ocupa uno de estos sitios de sustrato disrumpe este comportamiento, este latido, ¿no? Y observamos que dentro de nuestros mejores candidatos, el único que lograba disrumpir esta alternancia fue dorsiloin E, ¿no? Es este flavonoide que tiene la estructura química que muestra aquí el cursor, y básicamente pues se hizo un docking contra esta región y luego una dinámica de 600 nanosegundos de la proteína, del complejo proteína-ligando, ¿no? Y lo que se observó es que a comparación de la simulación de la diapositiva anterior, que esta es la simulación de la proteína sola, sin ligando, en la simulación del complejo dorsiluina E con la proteasa principal, se pierde la alternancia. Es decir, ya no se ve que cuando hay un pico en una línea, la línea azul, ya no se corresponde con un valle en la línea roja, sino más bien hay como una especie de sincronización en la apertura de ambos SBS. Es decir, cuando en uno se abre, en una subunidad se abre, en el otro también y viceversa, ¿no? Y justamente esta pérdida determinamos que fue causada por dorsilovina E, porque como podemos ver aquí esta burbuja, que es como si brevemente el latido se hubiera recuperado y se pudiera ver otra vez que se está restituyendo este comportamiento alternante, esta burbuja justo corresponde cuando el ligando empieza a soltarse del SBS para adoptar otra conformación. Entonces, ni bien se empieza a soltar, otra vez vuelve el comportamiento alternante. Pero cuando está bien unido, el comportamiento del latido se pierde, ¿no? Y como detalle adicional, también observamos que como este fue el único ligando que generó esta disrupción del mecanismo alternante, también observamos que fue el único ligando, después de un análisis de interacción, que generaba contactos hidrofóbicos con la región C-terminal de la otra cadena donde está unido. O sea, básicamente si, por ejemplo, el fármaco se une, perdón, el flavonoide se une a la cadena verde, eso significa que va normalmente a interactuar con la región C-terminal de la subunidad cian, ¿no? Y así puede suceder viceversa, ¿no? Y justamente este tipo de correlación entre que es el único ligando que tiene este tipo de interacciones y es el único ligando que genera esta desestabilización, esta disrupción del comportamiento, nos hace creer que hay una correlación, ¿no? Que podría ser que, de hecho, estos dos sitios de sustrato estén comunicados por la región C-terminal, o sea, la región C-terminal sea un comunicador alostérico un transmisor de información entre ambos sitios activos, y que justamente contactos hidrofóbicos ejercidos por dorsilovina E alteran la transmisión de información y alteran este mecanismo de alternancia en la proteasa, ¿no? Luego, pasando a la región de dimerización, encontramos durante el docking que la mayoría de nuestros flavonoides interaccionaba con una pequeña cavidad hidrofóbica que nosotros denominamos cavidad A, ¿no? Entonces, cuando nosotros simulamos los complejos proteína ligando
justamente con estos ligandos introduciendo un grupo aromático dentro de la cavidad A, encontramos que uno de los ligandos generaba a larga distancia un cambio conformacional en los residuos del sitio unido a sustrato. Entonces, eso básicamente se puede ver aquí en el panel B. Entonces, la curva negra representa a la simulación de la apoproteína. Esto solo es el RMSD, es decir, digamos, una medida de la diferencia de la orientación de los residuos a lo largo del tiempo, pero únicamente para los residuos del sitio activo, únicamente para el SBS. Entonces, al final, después de 300 a 400 nanosegundos, uno puede ver que en realidad pues, el RMSD tiene una tendencia a oscilar dentro de un valor central en la apoproteína, pero esto no sucede en la simulación proteína-ligando, ¿no? A pesar de que el ligando está unido lejos del sitio unido sustrato, a partir del nanosegundo 400 se genera un incremento en el RMSD que demuestra un incremento, un cambio conformacional en los residuos de esta región, generado a distancia, ¿no? Y justamente a partir del nanosegundo 400 es donde se ve que mayor parte del ligando está siendo tragado, si quieren ver así, o por un grupo hidrofóbico del sangenolo, que es este flavonoide que genera este fenómeno. Entonces, al ir penetrando en esta cavidad A, es donde se va observando un mayor cambio en la orientación de los residuos del sitio de unión a sustrato, del SBS. Y aparte de este cambio conformacional, también observamos que el sangenolo, al hacer estos movimientos en la cavidad, genera una restricción general de los residuos de la proteína. Entonces, como podemos ver aquí en negro, tenemos el RMSF, que es una medida de la fluctuación de los residuos, de la flexibilidad de los residuos en una proteína. Observamos que en la apoproteína la flexibilidad es mayor que en el complejo proteína con sangenolo, ¿no? Es como si el compuesto estuviera restringiendo los movimientos de la proteína. Y bueno, ya se sabe que una restricción de movimientos, particularmente en el SBS, junto con una incorrecta orientación de los residuos de sitio unión a sustrato, son causales de inhibición enzimática. Entonces, por tanto, nosotros observamos que la dinámica sugiere que la unión a esta región por sangenolo O pudiera estar generando inhibición alostérica al causar una incorrecta conformación de los residuos del SBS y una disminución de su flexibilidad. Y en efecto, durante la elaboración del artículo, un grupo estuvo adelantado mientras estábamos proponiendo el mecanismo estructural y demostró experimentalmente que un compuesto, X1187, se unía a esta cavidad A, a esta región hidrofóbica, y generaba inhibición enzimática. Sin embargo, sus estudios no sustentaban, sus experimentos no sustentaban un mecanismo estructural por el cual este compuesto podría estar inhibiendo la proteasa, ¿no? Y de hecho, entonces esa es la novedad del artículo, ¿no? Proponer un mecanismo estructural, unos cambios, ¿no? Que podrían ser la causa de por qué cuando los ligandos se unen a esta región generan inactividad enzimática. Y finalmente, para la región críptica, en realidad esta es la parte que más me interesó, observamos que nuestros compuestos, varios de nuestros compuestos, interactúan, ¿no? En un surco que está conformado por estas dos hélices pintadas de naranja, ¿no? Y al interactuar en este surco, que nosotros denominamos cavidad B, podían desencadenar un cambio conformacional que es como pueden ver en la figura que está más a la derecha, ¿no? Que estoy mostrando en el cursor. Entonces aquí básicamente en cian tenemos a la apoproteína, a una estructura promedio de la simulación de la proteína sin ligando, y luego tenemos a un frame de la dinámica, es decir, un snapshot, una fotografía de un particular determinado nanosegundo de la dinámica, que es básicamente una simulación de la holoproteína, es decir, del ligando con la proteasa. Y observamos que en esta simulación hay una flexión del lóbulo superior con respecto al lóbulo inferior, ¿no? Este lóbulo superior, en realidad no voy a entrar en detalles, pero es el dominio 3, básicamente se flexiona, se mueve hacia adelante y se acerca hacia el lóbulo inferior, ¿no? Entonces esta flexión asemeja un movimiento tipo bisagra. Y lo más interesante es que este mecanismo, este movimiento ya ha sido observado en la proteasa del SARS-CoV. No el SARS-CoV-2, sino el SARS-CoV, en 2008.
Entonces, ya se ha cristalizado una proteasa del SARS-CoV con esta conformación y se ha demostrado incluso con ensayos de actividad que no tiene actividad enzimática. O sea, esta conformación es inactiva. Y nosotros estamos observando mediante nuestras simulaciones que esta conformación también es posible en la proteasa principal del SARS-CoV-2. Ahora, nosotros lo quisimos llevar un poco más allá, ¿no? ¿Cómo es que se desencadena? ¿Cómo los ligandos al unirse a la cavidad B generan este movimiento? Entonces nosotros propusimos un mecanismo general, obviamente necesita ser pulido por futuros trabajos, pero básicamente propone, engloba lo que observamos con diversos ligandos, porque este no fue el único ligando que generó este movimiento tipo bisagra, ¿no? Entonces, la mayoría de ligandos que interaccionaban en este surco, ¿no? En esta cavidad B, generaban una repulsión estérica de un residuo importante en el dominio N-terminal, la arginina 4. Y esto generaba una rotación. La rotación, a su vez, generaba que el grupo vanidinium de la arginina 4 interaccione desfavorablemente con la arginina, con el mismo grupo de la arginina 298. O sea, dos grupos muy grandes, que son grupos vanidinium, están cargados positivamente. Entonces, si están cerca, van a generar una repulsión estérica y una repulsión electrostática, ¿no? Entonces, el movimiento, el acercamiento de esta cadena lateral de la arginina 4 genera una repulsión que a su vez mueve la arginina 298, ¿no? En este caso, dada la orientación, es como si estuviera moviéndose hacia arriba, ¿no? Y generan esta última conformación final de la arginina como que levantada hacia arriba, como si fuera un botoncito. Y de hecho, Xi en el 2008, en SARS-CoV, demostró que justamente la arginina 298 es crucial para desencadenar este cambio conformacional. Entonces, de acá lo que estamos encontrando es que, de hecho, la arginina 298 está conservando su rol, como lo dice en la literatura gatekeeper, o como que su rol protector, o la puerta hacia este movimiento de bisagra, ¿no? Y esta repulsión, esta posición de la arginina 4 y que genera una repulsión de la arginina 298 está estabilizada por un contacto polar entre la glutamina 299 y la arginina 4, ¿no? También por el grupo guanidino. Y al final se estabiliza esto y algo a notar es que la cadena lateral queda dentro del surco de entre los dos lóbulos, ¿no? Entonces acá eso se puede ver en el panel de abajo. En el lóbulo superior y el lóbulo inferior hay un surco que justo tiene dos puentes de hidrógeno importantes que justamente fijan el dominio 3 o el lóbulo superior al lóbulo inferior. Y cuando la arginina 4 queda en el medio del surco, disrumpe estos puentes de hidrógeno, soltando el lóbulo superior y permitiendo justamente que ocurra esta flexión. Y como esta, ya en suma, ¿no? Como esta flexión ya se observó que en SARS-CoV causa inhibición, pues nuestra dinámica sugiere que probablemente también en SARS-CoV-2 un cambio conformacional similar también termina en inhibición enzimática. Y una vez más, también cuando estábamos haciendo el análisis de los mecanismos estructurales, otro grupo experimental demostró que ligandos que se unen a este surco o cavidad B, genera inhibición viral. No comprobaron inhibición enzimática directa, solo viral. Eso quiere decir que su fármaco puede ser que esté inhibiendo el virus por otro mecanismo, no necesariamente este, pero lo relacionaron con una estructura cristalográfica en donde muestran justamente que su fármaco está introduciendo un anillo bencénico sustituido dentro del surco B, ¿no? Que es lo que pueden ver acá. Sin embargo, ellos no reportan en su cristal ningún movimiento entre el dominio, entre los dos lóbulos, como hemos mostrado, ni proponen un mecanismo estructural para explicar cómo su compuesto podría estar generando este tipo de inhibición viral. Y por tanto, nuestro artículo todavía sigue mostrando la novedad de proponer un mecanismo general por el cual fármacos al unirse en esta región podrían generar inhibición alostérica. Y bueno, eso sería básicamente todo el trabajo. Me gustaría agradecer a Ana Paula Vargas y a Nicolás, los dos coprimeros autores del trabajo junto conmigo. Obviamente al comité organizador de UPCiencia, a la UPC por permitirme compartir con ustedes este artículo y al Fondesit por haber financiado la gran mayoría de experimentos estructurales que se realizaron. Aquí les dejo las referencias por si alguien quiere entrar un poco más en detalle y bueno, obviamente promoción al artículo no puede faltar al final. Y bueno, creo que pasaríamos a la ronda de preguntas.
Así es, muchas gracias, Gabriel. Súper interesante lo que han llegado a descubrir, lo que han llegado a publicar. De hecho, cada vez más se conoce más acerca del virus, ¿no? Y cómo estructuralmente cuál es su importancia para poder llegar a entenderlo mejor. Y el punto de vista que ustedes han tomado es, para mí es completamente nuevo, así que muchas gracias por haberlo expuesto. Si es que hay preguntas de parte de los asistentes, pueden escribir por el chat la pregunta, o si no, pueden levantar la mano y les damos pase. Sí, pues de casualidad tienes el link a la mano, Gabriel, como para poder pasar en el chat el link del artículo. Sí, lo voy a poner ahorita. Vale, muchas gracias. A ver, Alicia ha levantado la mano, tienes una pregunta. Sí. Hola, Gabo. Felicitaciones por tu exposición. Interesante. De los 3 sitios con los cuales has trabajado, ¿cuál consideras tú que sería el mejor, entre comillas, para estudiar un poco más la parte de inhibición? ¿Todos son iguales? ¿El Cryptic Site es más novedoso? Coméntame. Eh, bueno, la verdad, yo creo que el cryptic site, ¿no? O sea, este surco y la interfase de dimerización son una alternativa más interesante al sitio de neosubstrato, principalmente por el tema de la hidrofobicidad, ¿no? Se sabe pues justamente que al final este SBS suele ser en su mayoría hidrofóbico y atrae por tanto moléculas hidrofóbicas. Y las interacciones hidrofóbicas suelen ser inespecíficas, ¿no? Entonces trabajar con fármacos, digamos, muy hidrofóbicos puede terminar mal. Y una alternativa puede ser enfocarse en otros sitios que de repente puedan establecer interacciones más polares, como las que hemos observado, ¿no? Y ser más específicas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creería que nuevas estrategias enfocando estos nuevos sitios alostéricos serían interesantes para explotar e inhibir la proteasa. Willy también tiene una pregunta que está levantando la mano. Ajá. Hola Gabriel, muy buen trabajo, te felicito, está muy bueno. Solamente tengo un par de dudas respecto a un par de plots suyos. El primero es sobre el primer plot que mostraste, los RMSD de ambos sitios activos, me parece, en el que mostrabas que uno estaba abierto mientras el otro estaba Ya. cerrado. Sí, este de acá, el Ese de ahí. SASA. Ajá, exactamente. Una curiosidad ahí. ¿Llegaste a medir, por ejemplo, el porcentaje de tiempo en que están abiertos y cerrados en los No. 600 nanosegundos? No, sí, justo eso, qué bueno que lo pregunta, eso es algo que me gustaría sugerir para futuros trabajos, de hecho. No llegamos a medir el tiempo para observar, pues justamente uno esperaría, pues un comportamiento sinusoidal, ¿no? Cuando uno se abre durante un tiempo tiene un periodo abierto y luego tiene otro periodo Claro. cerrado, y eso se puede observar mediante análisis de autocorrelación. Lamentablemente durante el trabajo, como no nos enfocamos tanto en eso, no llegamos a hacer, pero sería muy interesante hacer análisis de autocorrelación con estas gráficas para poder encontrar si es que justamente hay un patrón sinusoidal en la apertura y el cierre de los sitios de neosustrato y encontrar el periodo, ¿no? De latido, la frecuencia del periodo, ¿no? Sí, eventualmente, de repente, alguna de las unidades permanece más tiempo abierto que la otra, ¿no? También, sí. No. Y eso tendría algunas implicancias muy, muy fuertes en el comportamiento en general de la enzima. Y el otro es respecto a tu plot del RMSF. No, si puedes colocar el plot donde muestras el RMSF. ¿Este de acá? No, RMSF, SD. Ah, Por ejemplo, RMSD. ¿Este de no, el acá? F, el que está en el panel derecho. Este. Ajá. Ya. Sí, porque ahí tú estás comparando la apoproteína con la holoproteína. Exacto, sí, de dos simulaciones independientes. Claro, y ahí decías que, por ejemplo, hay ciertas diferencias entre uno y el otro, ¿no es cierto? Sí. Sí, a ver, para entender bien, eso es las dos, una de ellas es la apoproteína y la otra, ¿qué cosa es?
En el complejo. La proteína en complejo con el sangenol-O. Ajá, ya. Y por ejemplo, esas diferencias, porque en la escala parece que, digamos, el pico más alto, digamos, en la zona media, alrededor de los 150, 200, o residuos 150 y 200, Ujú, el pico más alto está en los 4 Armstrongs, ¿no es cierto? ujú. Y la diferencia con respecto, en general, de una curva respecto de la otra, no caería en el ruido, porque, digamos, son diferencias bien, bien pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el threshold ahí para saber de que hay efectivamente una diferencia significante entre un sistema y el otro? Claro, lo que nosotros hicimos fue una alternativa de medir el área bajo la curva, el área bajo la curva y luego medir las diferencias entre las curvas. Ujú. Entonces, esto no solo se hizo para este complejo, se hizo para todos los complejos flavonoides. Y justamente Ujú. el que tenía la mayor diferencia entre áreas bajo las curvas era este complejo, el sangenolo. Entonces, como ese es el que tenía más, digamos, la mayor diferencia, o sea, se podía ver que el área bajo la curva de la apoproteína era mayor que el área bajo la curva de la holoproteína, entonces es que nosotros empezamos a analizar la dinámica y viene el panel de la izquierda. Y es donde observamos este cambio conformacional del RMCD. Ajá. Sí, sí, pero mi curiosidad es justamente cómo sabes de que esa diferencia, puede ser de 1 o de 1000, es significativa. Eh, no hicimos ninguna prueba estadística, lo que hicimos fue medir justamente la fluctuación del RMCD en el SBS, ¿no? Y Ajá. como vimos una mayor variación en esta región, entonces asumimos que había una correlación entre ambos. Ah, ok, ok, ok. Entendido. Gracias. Muchas gracias, Willy. No sé si es que hay alguna otra pregunta del público. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha, Miguel, sí. Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿qué tal? Bueno, felicitarte por tu presentación muy clara. Eh, bueno, entre tantos detalles, creo que también se dejaron pasar algunos detalles como estos del comentario de Willy, porque realmente, eh, bueno, hubo muchos comentarios hasta llegar al final, pero es que más también se enfocó en el screening, ¿no? Tengo entendido eso, Gabriel, no sé si también podrías contar un poco de esos detalles tras bambalinas, como se dice. Y mi segunda pregunta es, si nos puedes comentar, no está aquí, pero para la gente que está aprendiendo a hacer docking, ¿no? En el paper se habla de una variación cruzada, ¿no? Que es, digamos, lo normal es hacer un redocking, ¿no? De toda la vida. También si nos puedes comentar un poquito para la gente que está aquí recién aprendiendo algo de docking, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, sus ventajas o sus desventajas, o qué te aporta, ¿no? Por favor, si nos puedes comentar algo. Eso sería Sí, todo. se me sigue escuchando, ¿no? ¿Hola? Sí, Gabriel. Ya. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, efectivamente tuvimos varios comentarios primero con el tema del screening. Ahora, como pueden ver al final el artículo, el punto fuerte del artículo ya no es, digamos, tanto, a pesar de que hemos encontrado compuestos notables que podrían ser interesantes modificar para generar nuevos leading compounds, inhibidores de esta proteína, eh, en realidad utilizamos estos ligandos para evaluar luego cambios conformacionales que podrían originarse, ¿no? Entonces, en el proceso de screening, justamente como estábamos enfocados y sabíamos de que esta proteasa, pues en general tiene bastantes cambios, lo que realizamos fue una validación cruzada. Es decir, cuando uno tiene una proteína que está, digamos, en interacción con un compuesto y está cristalizada de esa manera, lo que usualmente se hace es uno separa ambas proteínas, ¿no? Separa la proteína, perdón, del ligando y luego utiliza el algoritmo con su procedimiento que la persona, ¿no? Que el experimentalista esté usando para reensamblar el complejo y luego medir qué tan preciso es esa reconstrucción, ¿no? Sin embargo, como nosotros sabemos que la proteasa, pues el sitio unido sustrato es tan flexible en general, nosotros sabíamos que quizá este redocking podría estar sobreestimando nuestro protocolo.
Entonces lo que nosotros hicimos fue un cross-docking, es decir, separamos un ligando de la proteasa principal de un complejo y doqueamos ese ligando contra otra conformación de la proteasa. Y esperamos observar que en nuestro protocolo de docking, en esa validación cruzada, también obtuviéramos valores de RMSD bajos, es decir, valores con gran aproximación a la realidad, a pesar de que el ligando ya no esté interactuando con una zona en la misma orientación que en el cristal, como debería ser, ¿no? Entonces eso básicamente pone a prueba el algoritmo de docking, ¿no? Y por eso quería mostrar aquí no sé si tengo oportunidad para procesar, porque eso ya al final, como dijo el profesor, entre tanto detalle, ya no alcanzaba a hablar de eso, pero aquí podemos mostrar que en este protocolo de validación cruzada, no sé si se ve en mi pantalla, justamente los diversos ligandos doqueados contra diversas conformaciones de otros cristales mostraban consistentemente RMSDs de alrededor de 2 o menos, ¿no? Utilizando nuestro protocolo. Y entonces eso es un punto importante. Cuando uno trabaja con sitios, con pockets, que son muy flexibles, es importante dejar de lado el redocking y quizá utilizar un punto de vista de cross-docking, ¿no? Para observar justamente qué tan bien lo hace nuestro algoritmo, ¿no? Ya que tenemos una región que es altamente variable, ¿no? Y al final, pues si el algoritmo, a pesar de esta variabilidad, debido a esta variabilidad, no permite reconstruir complejos con realidad, pues entonces uno tiene que buscar otro tipo de aproximaciones, ¿no? Pero en este caso, pues funcionó, ¿no? Nuestro protocolo sirvió, a pesar de la flexibilidad del sitio, encontramos poses que se asemejan bastante a la realidad, ¿no? Utilizando esta aproximación de cross-docking. Y una de las variantes que utilizamos para lograr esto es un clustering. Y eso ya entrando a la segunda pregunta. No, únicamente no nos basamos no seleccionamos la mejor pose utilizando el cambio, la energía de unión más favorable, sino más bien como usamos Autodoc 4, también aparte de la energía de unión te da un valor de clúster, o sea, es decir, te genera te agrupa conformaciones que sean similares en un clúster, ¿no? Y el tamaño del clúster es otra variable que que suele servir para tomar en consideración una pose. Hay algunos estudios interesantes que muestran incluso que hay una correlación entre la entropía conformacional y el tamaño del clúster, ¿no? Entonces es necesario justamente tomar este valor entrópico y fusionarlo con el valor de la energía de afinidad para obtener una nueva medida de 2D, que en este caso los autores llaman 2D score, para hacer un rescoring de todas las energías obtenidas y así encontrar la pose más favorable. Entonces esto fue también otro adicional que hicimos justamente para lograr que nuestro protocolo pudiera reconstruir la realidad a pesar de lo problemático que es el sitio unión a sustrato, ¿no? Y como tercera opción, y eso ya tampoco lo alcanzó para hablar, pero como verán el trabajo es bastante extenso, fue que en el protocolo, ya en el virtual screening, nosotros no utilizamos un solo cristal, usamos varios cristales, lo que se conoce como ensemble docking. Es decir, así como algo similar como el cross-docking, que usamos varias conformaciones, igualito. Se toman varias conformaciones de la proteasa y se hace el virtual screening de manera independiente con cada una de esas conformaciones, para así justamente encontrar un consenso entre todo y mostrar los ligandos con mayor probabilidad de unirse a este sitio a pesar de la flexibilidad del sitio sustrato, ¿no? Y esos son como que cosas de repente un poquito más avanzadas cuando uno quiere trabajar con sitios un poco engorrosos, ¿no? Sitios como muy flexibles, como en este caso, y muy hidrofóbicos también. Muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Bastante completa. Me parece, Vanessa, que también tienes una pregunta. Sí, sí, efectivamente. Gabriel, te felicito, excelente trabajo, muy interesante. Me gustó mucho la analogía con un corazón, o sea, como hay este sístole y diástole, ¿no? En la contracción y relajación, digamos, de los movimientos y cómo se comunican las distintas unidades o sitios en la proteína, ¿no? Y quería consultarte o una pregunta. Comentaste que SARS-CoV y SARS-CoV-2, o sea, esta proteasa de los dos virus de SARS-CoV conocidos o que han generado pues pandemias,
guardan mucha similitud estructural. Entonces, no sé si los ligandos los has hecho un redocking contra SARS-CoV también. ¿Has encontrado diferencias o cosas que podrían hacer que hayan diseños más racionales para esta proteína, la proteasa de SARS-CoV-2, por ejemplo? Inicialmente pensábamos incluir también conformaciones del SARS-CoV. Es verdad que el porcentaje de homología es muy alto entre ambas proteínas. Me parece que solo difieren en 12 aminoácidos, si no me equivoco. Es poco, ¿no? Entonces uno esperaría que justamente estructuralmente se parezcan. Y efectivamente, ¿no? Si uno mide el RBCD de 2 cristales, se parece, pero hay otros estudios ya en solución, es decir, estudios principalmente en esa época eran de simulaciones, creo que ahora ya hay uno estructural, que muestra que a pesar de que solo difieren en 12 aminoácidos, la flexibilidad o las conformaciones o el espacio conformacional, si lo quieren ver así, de los residuos del sitio neosustrato de la proteasa del SARS-CoV-2 es mucho más amplio que la del SARS-CoV. O sea, las conformaciones que adopta el sitio activo en el SARS-CoV-2 es mucho mayor, el número de conformaciones es mucho mayor que en SARS-CoV normal. Y eso impide o limita que, por ejemplo, se pueda hacer una traslación de resultados. Es decir, que un fármaco en una región, en el SARS-CoV, perdón, un fármaco en SARS-CoV genere inhibición en SARS-CoV-2. Y de hecho eso es algo que encontró experimentalmente un señor que hizo experimentalmente el porcentaje de inhibición enzimática con flavonoides. Es decir, nuestra contraparte experimental, si lo quieren ver así, como que mostraron simplemente si es que qué flavonoides inhibían, y este mismo grupo de autores utilizó exactamente la misma metodología en años distintos, uno para SARS-CoV y otro para SARS-CoV-2. Es el mismo grupo, los mismos autores, y encontraron que los hits para SARS-CoV de la proteasa principal no se repetían en SARS-CoV-2. Y eso, junto con la evidencia que acabo de explicar anteriormente, nos hizo desistir para utilizar hits, digamos, o compuestos que inhiben la proteasa principal del SARS-CoV o tomar en cuenta conformaciones de la proteasa del SARS-CoV. Interesante, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Ahora hago una última pregunta como para cerrar la sesión del día de hoy. Yo tengo una pregunta. Dale, En realidad pues. tengo varias preguntas, Javier. Muy bien tu presentación, muy clara. Muy buena la analogía, concuerdo con Vanessa. Y aprendí algunas cosas y me surgieron unas preguntas también de lo que he aprendido. ¿Cómo es que funciona la primera proteasa principal que se produce? Porque tú mencionaste por un lado que necesitas que el polipéptido se corte y es cortada por la proteasa principal. Y al mismo tiempo mencionaste que necesitas un dímero para que sea activa. Entonces, ¿cómo es? ¿Primero se forma un dímero polipéptico y se corta? ¿O hay una cierta actividad del monómero también? Claro, sí, hay una actividad del monómero, es menor que la del dímero, mucho menor, pero puede permitir el autoclivaje. Entonces se empieza a formar este monómero dentro del polipéptido y genera el autoclivaje. Ok, o sea, hay una fase que probablemente es lenta, ¿no? Que es debido a la actividad baja del monómero, ¿no? Exacto. Y luego se va acumulando monómeros, interactúan entre ellos y finalmente la proteasa adquiere su actividad más rápida, ¿no? Sí, y es Muy bien. importante eso, ¿no? Del paso lento, porque justamente como estás teniendo una secuencia tan grande de aminoácidos, en general el tiempo de plegamiento pues sería imposible, ¿no? Y encima una proteína puede interferir con el plegamiento de otro. Ahí esa era ¿cómo se llama? Precisión o precisación que te quería hacer. No es que la proteína tiene que producirse completamente para plegarse, ¿ya? La proteína, mientras se produce, se va plegando, independientemente de que sea un polipéptido como el que estás en este caso, o una proteína normal. Es más, hay un montón de
publicaciones recientes en las cuales indican y a través de cristalografía y a través de cryo-electron microscopy que algunas estructuras secundarias de las proteínas se forman inclusive ya dentro del ribosoma, en el túnel de salida de las proteínas. Alfa hélices y beta barrels han sido publicados. Entonces, no necesariamente tienes que esperar a que toda la proteína o todo el polipéptido salga para que cada segmento de ella ya vaya asumiendo su conformación casi final. ¿Ya? Sí, discúlpeme si es que se entendió, si no me quería referir a eso. Sí, tengo entendido que las proteínas se van plegando, pueden plegarse por partes. De hecho, eso tiene que ver con el colapso del soluto en una conformación particular de la proteína, y eso pasa por un túnel energético, ¿no? Y al final una parte primero se pliega para que luego el resto se empiece a plegar encima, ¿no? Exacto. No me quería referir, si lo dije en algún momento no me refería a eso, más bien discúlpeme. Y eso muchas veces, a ver, son aproximaciones que uno toma cuando está modelando el plegamiento de una proteína en sílico, ¿no? A veces uno dice, ya, parto de un estado totalmente relajado, extenso, y voy viendo efectivamente los mínimos de energía y voy siguiendo eso, ¿no? Eso se hacía hasta antes de que salga AlphaFold y ha cambiado un poco toda la... Exacto. ¿no? Eso es lo que iba a decir, que justo el AlphaFold prueba que ese approach en realidad no es correcto. el más eficiente. Exacto. Es necesario limitar el número de conformaciones, porque si tuvieras un péptido así como se hacía convencionalmente, completamente relajado, entonces tendrías infinidad de conformaciones que ese péptido podría asumir y nunca se terminaría de foldear. De hecho, me parece que han calculado el número estimado el número posible de conformaciones de un péptido totalmente extendido, y el tiempo para que visite todas esas conformaciones hasta que llegue a plegarse sería imposible, infinito, o sea, es imposible. Entonces, sí, efectivamente, lo que usted me dice es correcto, ¿no? Primero es necesario limitar las conformaciones, ¿no? No te olvides que en eucariotas, sobre todo, tienes un montón de cofactores asociados a la traducción que están ayudando al folding y al refolding de proteínas, ¿no? Ahí también sería interesante ver que yo la verdad desconozco si el polipéptido es sintetizado asociado a membranas, asociado al retículo endoplasmático, chaperonas que puedan participar, etcétera, ¿no? Y hay un montón de preguntas que supongo que ya se han tratado de resolver, pero la literatura yo en este momento ya no la tengo mapeada. Bacán. Y mi otra pregunta era, a ver, yo he visto algunos casos donde cuando se hace simulaciones molecular modeling, donde la trayectoria que obtienes depende a veces de la conformación de partida. ¿Ya? Por más que midas un microsegundo, a veces un poco más, dependiendo de la capacidad de cálculo que uno pueda tener, se ve que toman caminos distintos. ¿Ok? Las simulaciones de manera independiente pueden llegar a tomar caminos distintos. Mi pregunta era si ustedes habían probado eso, la replicabilidad de nuestro sistema de modeling a partir de distintos estados de partida. Efectivamente estoy de acuerdo con usted. Al final, la rigurosidad estadística de la dinámica molecular se cumple cuando tienes un número de réplicas independientes, si no necesariamente de la misma partida, o sea, no necesariamente con distintas partidas, puede ser la misma conformación, pero con diferentes esquemas de velocidad. Al inicio de la dinámica se genera una distribución de probabilidades que sale de la distribución de Boltzmann, ¿no? Entonces, uno cuenta como independiente si es que las dos dinámicas, o las tres o las cuatro, parten de diferentes esquemas de velocidad asignadas aleatoriamente según la distribución de Maxwell de Boltzmann, ¿no?
Entonces, eso también es posible. Lamentablemente, realizar ese tipo de cálculos es prohibitivo dado los recursos computacionales que tenemos en el laboratorio en Cayetano, ¿no? No contamos con una computadora para poder hacer simulaciones con tantas réplicas, por más que a mí me hubiera encantado. Y para sondear eso, lo que hicimos es trabajar con las dinámicas que ya teníamos con diferentes ligandos. O sea, por ejemplo, en el caso de ese cambio conformacional final que mostré, ese tipo bisagra, nosotros observamos que ese tipo de bisagra ocurrían en varios sistemas, no en uno solo, y en varios sistemas con distintos ligandos. Entonces, ahí no es que estemos partiendo de una conformación per se distinta, estamos partiendo de un sistema distinto e igual estamos observando el mismo cambio conformacional. Y eso fue lo que argumentamos con la replicabilidad, porque de hecho fue un comentario que nos hicieron, ¿no? Entonces, estamos partiendo de sistemas distintos, pero convergen en un mismo movimiento. Entonces, dijimos, Claro, bueno, ¿no? esa es una data bastante sólida que podría indicar que todo el sistema está bien, ¿no? Muy bien. Exacto, sí. Y a nivel experimental, ¿lograron hacer algo o no? No, lamentablemente no, no pudimos hacer nada desde el punto de vista experimental. No. Ujú. Excelente. Ya habla con Mirko, tenemos que conversar de nuevo porque nosotros hicimos algunas pruebas con algunos de los flavonoides que tenían ustedes Ujú. cuando teníamos un sistema bastante, era un prototipo todavía Claro. para medir las actividades, ¿no? El Ujú. sistema ahora es un poco más sólido, al menos lo hemos validado con una serie de compuestos y yo creo que sería interesante darle una segunda ronda de mediciones, ¿no? Ujú. Pero ahí también hay una pregunta abierta que tenemos que tratar de resolverla, no sé si tú estás enterado o no. El constructo de la MPRO que tienen ustedes tiene un G-Stack, ¿verdad? Para poder Ujú. producir. Sí, ¿Sabes en qué dominio está o en qué terminal está? ¿En el N o en el C? ahorita no recuerdo exactamente, pero Ya, sí sé que tiene stock, sí. Y también sé que entre los comentarios de los experimentales decían que ese stack puede estar afectando, que había una literatura que mostraba que ese stack estaba afectando la actividad enzimática. Así que, correcto. Sobre todo si está el N terminal. exacto, ¿Ya? y ya no volvimos a replicar eso. Inicialmente sí me acuerdo que tuvimos análisis experimentales con, no los flavonoides finales, porque no pudimos conseguir los mejores no los pudimos conseguir, pero Ya. tuvimos algunos, y justamente su grupo nos reportó resultados negativos, ¿no? Que no, al menos nunca Sí, pudimos no, lamentablemente llegar con flavonoides alostéricos, simplemente logramos conseguir aquellos que se pegaban al sitio neosustrato. Y con esos fue negativo, pero fue no con una fue, proteína que nosotros mandamos, ¿no? sí, Y, no fue totalmente negativo. El problema era que a partir de 100 micromolar se empezaba a ver algo de inhibición, uh-huh, ¿ya? Y no vaya a ser que era debido a opción uno, el G-Stack. Tienes un sistema que no conformacionalmente no está tan estable, ¿no? Y ustedes ya han visto que las conformaciones pueden inhibir, o cambios de conformación podrían inhibir. Y segundo, el sistema no estaba tan caracterizado como lo tenemos ahora. uh-huh. Entonces, quizás valdría la pena bueno, aquellos que se puedan comprar comercialmente o tengan a disposición y hayan visto potencial de hacer un par de pruebas, ¿no? Ahí Gabriel Mendoza lo puede ayudar, él es el que ha puesto a punto todo ese sistema. Sí, más bien muchas gracias. A mí me encanta igual ver correlación entre lo experimental y la computacional. y la computacional. Pero bueno, yo me dedico simplemente a la parte teórica. Sé algunas cosas, algunos detalles tras bambalinas de los experimentales, pero tendría que conversar pues, con la encargada y claro, sería una súper oportunidad volver a intentar ver si estos flavonoides funcionan en este sistema más caracterizado. Muchas gracias. Sí, pues, cuéntales esto que te acabo de contar, sobre todo a Mirko, porque a ver, con Mirko a veces hablamos rato y nos olvidamos de las cosas importantes. Y, y nada, y a las chicas que están haciendo trabajo también, ¿no? Claro, está bien, profesor. Muchas gracias. Listo, felicitaciones de nuevo y felicitaciones por el paper y al grupo de trabajo también. Gracias.
Muchas gracias, Gabriel, por la exposición y también responder las preguntas del público. Ha sido un gusto realmente tenerte aquí, darte la oportunidad que expongas y feliz que vuelas en cualquier momento que desees, si es que tienes otro paper por ahí más adelante. Esperemos pronto, Alicia creo que nos va a sorprender con un artículo ahí también. Ahí está, perfecto. Entonces, antes de cerrar la sesión del día de hoy, quiero proyectar cuál sería la siguiente exposición de la próxima semana, del próximo viernes, que estaría a cargo de Romina Pacheco. Ella nos va a contar un poco acerca de su tesis de doctorado relacionada a lo que es la diversidad química que hay en un hongo endófito dentro de la Amazonía peruana. Entonces, como siempre, los viernes a las 2 de la tarde nos encontramos. Muchísimas gracias a todos, gracias Gabriel, gracias a todos por unirse a esta sesión y ya nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye.